Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes de Cristo Jesús en este día. Nos acercamos confiadamente, regocijadamente a la mesa de nuestro Padre Celestial, a la mesa de nuestro Padre Jehová. Nos acercamos a nuestro lugar preferido, que es tener intimidad, comunión con nuestro Padre por medio de su palabra. Damos gracias porque podemos tener hoy esa gracia, ese derecho de poder estar participando de Dios, de su propósito, de su familia, gracias a toda la obra perfecta y maravillosa consumada en Cristo Jesús, en su encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión y glorificación. Por eso bendecimos a nuestro Padre maravilloso. En esta hora expresamos nuestra gratitud a nuestro Padre, las acciones de gracias por todas las maravillas, por todas las bendiciones, por todo el favor con el que nuestro Padre continuamente es fuente de bendición para nuestras vidas. Damos acción de gracias a Cristo Jesús, nuestro supremo Señor Salvador y Redentor. Damos gracias porque toda su obra en la tierra como hombre expresado como Jesús, como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios, se convirtió para nosotros en nuestra bendición, en nuestra esperanza, en nuestra redención. Damos gracias también a la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, haciendo la regeneración y la transformación de nuestras almas a la imagen de Cristo Jesús. Y por eso en esta mesa, cada vez que tenemos comunión con nuestro Padre, abrimos nuestro corazón confiadamente a nuestro Padre Celestial para darle gracias, para bendecirlo, santificarle, glorificarle junto a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador y Redentor, y nuestro Rey Supremo, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Sumo Capitán, el Señor Jesucristo. Y damos gracias porque podemos recibir su palabra, y en su palabra hay luz, en su palabra hay sabiduría, en su palabra hay vida. Por eso el Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Y damos gracias a nuestro Padre porque hoy su palabra nos vivifica, nos limpia, nos ilumina, nos transforma, nos regenera, nos alimenta, nos hidrata. Toda la palabra es sustento de nuestra alma. Y por eso vamos a alimentarnos con el maná de la mañana, dándole gracias a nuestro Padre Jehová por el envío que hace de su palabra en este día para la edificación de nuestras almas. Y vamos a entrar, amados, a un nuevo libro en el nombre del Señor. El libro se llama Lamentaciones. Y vamos a entrar al capítulo 1 en el nombre del Señor. Son 5 lamentaciones adscritas al profeta Jeremías. Por eso el mismo libro en el inicio te dice Lamentaciones de Jeremías, son del profeta Jeremías. Y vamos a leerlo con fe en el nombre del Señor. Si usted tiene allá escritura, la puede abrir. Lamentaciones, capítulo 1. Y dice la escritura en el nombre del Señor Jesús: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura.
Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblos todos, y ve mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste. Conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados. Capítulo 1
la primera lamentación del profeta Jeremías. Este es un libro corto donde vamos a encontrar una porción más de toda la riqueza de este profeta de Dios, el profeta Jeremías. Y en el capítulo 1 encontramos la primera lamentación. Ya esto hace parte de la novia de Jehová, la esposa de Jehová, de la vid, del rebaño, de la vasija, cuando está ya viviendo el cautiverio. Estas son palabras dentro del cautiverio. Por eso se llaman lamentaciones, porque hay alguien que se está lamentando. Entonces, ¿quién se está lamentando? Israel, Sión, Jerusalén se está lamentando. Y el capítulo o el libro de Jeremías, el profeta Jeremías nos dejó escrito cómo eran las lamentaciones de esta nación. ¿Qué lamentaban? ¿Por qué se lamentaban? Y cuál fue la razón que las llevó a vivir, en vez de bendiciones, fueron llevados a vivir lamentaciones. Entonces vuelve y nos lo recuerda. Aunque ya por el libro del profeta Jeremías, conocemos cuál fue las razones por las cuales Jehová Dios permitió que esta nación, esta porción, este remanente fuera al cautiverio. Entonces en el cautiverio ellos están viviendo lamentaciones. Cuando ellos estaban en Egipto, la nación, los hebreos, Dios los sacó a vivir bendiciones en la tierra prometida. Por eso en la tierra prometida ellas vivían las bendiciones de Dios. Pero ahora que Dios los saca de la tierra prometida a un exilio, ellos empiezan a vivir lamentaciones, porque fueron sacados de la tierra, fueron expulsados a través de un exilio. Entonces hay dos contrastes. La primera vez que Dios los sacó de Egipto, los introdujo para vivir bendiciones, para que su libro se llamara Las Bendiciones y escribiera todas las razones como eran bendecidos o por las alabanzas que daban por ser bendecidos, pero no está escrito el libro de las bendiciones, está escrito el libro de las lamentaciones. ¿Y por qué el libro de las lamentaciones? Porque ellos fueron sacados como una vid de su tierra prometida, fueron desplantados por un breve tiempo y puesto en unas naciones extranjeras. Una porción fue puesta en Asiria y otra porción fue puesta con Babilonia. Entonces acá el profeta nos va a resumir el tamaño de la lamentación. ¿Cuál era el tamaño? ¿Cuál era el lamento nacional? Porque este es el lamento de una nación completa. Eso es un lamento que llega hasta los cielos, que es el lamento del tesoro de Dios, de la niña en los ojos de Dios, es la lamentación del pueblo escogido de Dios, es la lamentación del pueblo compacto con Abraham. Los descendientes de Abraham están en un momento de lamentación. En el capítulo 1 empieza Jeremías, el profeta Jeremías es el que transcribe estas lamentaciones, porque fue un profeta que amó a Israel, fue un profeta que vivió para profetizar a Israel, fue un profeta que oraba por Israel como intercesor, como intermediario. Él estuvo puesto entre Dios e Israel queriendo que no pasara esto. El profeta Jeremías hizo su obra precisamente para evitar que ellos fueran al exilio. El profeta Jeremías soportó toda la persecución, la angustia, todo lo que le hicieron sus hermanos de Anató, el rey Sedequías, profetizando, haciendo a veces metáforas con cosas físicas, queriendo que su esposa se pudiera salvar de este juicio, de este castigo, la esposa de Jehová Dios. Pero finalmente fue tanta la rebelión, fue tanta esa necedad crónica que tuvo Israel, Judá, Jerusalén, que finalmente ni con la obra de Jeremías, ni con la intercesión de Jeremías, pudo quitarle a esta novia su rebelión. La intercesión de Jeremías no alcanzó, fue más grande la rebelión, fue más grande
la iniquidad que la intercesión de Jeremías. El profeta, aunque intentó, puso toda su vida en riesgo, puso su familia en riesgo, invirtió todo para tratar de que esta novia, esta esposa volviera en sí, se volviera a Jehová, pues vemos que su obra no tuvo resultado. Por eso Jeremías pues no se sentía con éxito en su obra, porque fue enviado a tratar de convencerla y finalmente no lo logró. A esta nación, a esta porción le vino juicio del esposo, juicio del viñador, juicio del orfebre, juicio del pastor, juicio del alfarero, le vino a la vasija. Entonces la obra de Jeremías no alcanzó su intercesión, no superó la rebelión de este pueblo. Y ahora pues Jeremías está expresando las lamentaciones del pueblo por medio de él. No solamente la acompañó antes del exilio, sino que también estuvo acompañándola, expresando todo lo que ahora está viviendo, esa porción que él quiso que estuviera viviendo un libro de bendiciones, no un libro de lamentaciones. Jeremías participó tratando de que esta nación, esta esposa, esta viña, tuviera un libro mejor, tuviera una historia mejor, que estuvieran siendo bendecidos, disfrutando la bendición de Dios. Pero por ahora todos están sufriendo y viviendo la lamentación por el juicio que Dios les hizo, porque fueron 70 años bajo un juicio de Dios. Desde el capítulo 1, Jeremías, el intercesor, que no alcanzó con su intercesión a librar a este pueblo de la rebelión, pues empieza a decir la condición en la que está oración. Por eso le dice el escritor, o el profeta le dice, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la ciudad gloriosa, la grande ciudad, la que a todos le pagaban tributo, ahora ella es la tributaria y se ha quedado pagando tributo. Ella es una nación ahora como una viuda, parece que no tiene esposo. Ha quedado desolada la ciudad populosa, ha quedado asitiada, asolada, está en lamento, y empieza a decir capítulo o versículo por versículo la condición en la que está el pueblo. Un diagnóstico: ese llora amargamente de noche, sus lágrimas están continuamente en sus mejillas, no tiene quien la consuele, sus amigos la dejaron. Prácticamente dice Jeremías, Sión está sola, ha quedado sola. Sus dioses, los cuales ella se entregó, la dejaron, no existen esos dioses. Los amigos con los que hizo alianzas, tampoco están esos amigos con los que se aliaron. Entonces es la condición en la que empieza a vivir Sión, el cautiverio. Le dice el profeta: todo quedó asolado, sus calzadas quedaron en luto, sus puertas fueron asoladas, sus vírgenes lloran, sus sacerdotes fueron asolados, los enemigos de Sión fueron prosperados, pero ella fue empobrecida. Entonces resume el profeta Jeremías todo lo mal que está viviendo ahora Sión, Jerusalén. Le dice también el profeta, ¿dónde están los amantes? ¿Dónde están los consoladores? Y resume diciéndole el profeta de esta nación: no hay quien la consuele, Sión. Ha quedado sola y sin quien la pueda consolar. Dice: oyeron mi gemir, mas no hay consolador para mí. Pero dice la razón, dice Jeremías, ¿cuál es la razón? Que yo contra su palabra me rebelé. Está reconociendo por qué le vino esta situación que los puso a vivir de lamento en lamento. Entonces, ¿por qué están viviendo de lamento en lamento cuando el Señor los había constituido para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición? Lo dice claramente, lo dice la nación y lo dice el profeta en nombre de ella. Dice: porque yo contra su palabra me rebelé. Y nos llama, dice: oí ahora todos los pueblos,
y vean mi dolor. Lo que está diciendo es que sirva ahora esto que estoy viviendo yo, Israel, para que ustedes no hagan lo mismo que hice yo. ¿Qué hice? Rebelarme contra la palabra de Jehová. Entonces la razón principal por la que vino este lamento, y ellos vivieron de lamento en lamento, semana tras semana, por 70 años, día por día lamentándose, fue por una sola razón, y ellos lo reconocen, por rebelarse contra la palabra de Dios. Le dice, y reconocen, Jehová, tú eres justo. Entonces, ¿contra qué se rebelaron? Contra la justicia de Dios. Le dice, la razón, naciones, pueblos, miren mi dolor, miren mi lamentación, miren mi lamento, miren mi cautiverio, miren todo lo que, el mal que nos vino encima. Fue un mal como nunca antes, porque fue como a Job, un mal completo, un mal que no se libró ningún área de Job. Asimismo, a Israel, a estación, fue un mal que tocó todas sus áreas, no quedó nada que no lo tocara el mal, la desgracia. Entonces le está diciendo, ellos mismos reconocen, nosotros hemos pecado contra la justicia de Dios. Jehová es justo y nosotros injustos. Jehová es santo y nosotros fuimos pecadores. La razón principal es que nos rebelamos contra la palabra de Jehová Dios. Esa fue la razón por la cual nos vino el quebranto, nos vino el asolamiento, la desolación. Esa es la razón por la que vino esta destrucción, esta desolación, por la que vino este tributo. Esta es la razón. ¿Cuál es la razón? Que nos rebelamos contra Jehová. ¿Y cómo está ahora Sión? Dice, estoy atribulada, estoy asolada, estoy entristecida, sola, porque no tengo consolador. Ese es el resumen de la primera lamentación del profeta Jeremías. Entonces, ¿qué encontramos en el resumen? La condición en la que está Sión. Y cuando leemos la primera condición, la primera lamentación, vemos que su condición es totalmente de compasión. Está sufriendo totalmente Sión. Todas las áreas le fueron tocadas. Le fueron tocadas las vírgenes, los jóvenes, los príncipes, las cosas sagradas. Dice que las cosas sagradas, que donde nadie debía entrar, allá se entraban las naciones. Los sacerdotes que eran santísimos fueron traspasados, los príncipes, todo. Así como Job le vino una descarga de mal, a esta nación le vino una descarga de mal. Pero a diferencia de Job, a Job le vino una descarga de mal siendo íntegro a Dios. Pero a esta nación, a esta porción le vino toda la desgracia, todo el mal de Satanás sobre ella por rebelión contra Dios. Entonces son dos casos distintos. A Job le vino toda la maldad de Satanás encima, tocándolo todo, por él mantenerse íntegro ante Dios. Fue precisamente para probar su integridad. Pero esta nación le vino todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios, fue porque se rebeló contra la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 1, el mensaje más importante que nos da la lamentada, que es Sión, la que está sufriendo el lamento, y le está mandando un mensaje a todas las naciones, a todos los pueblos. Entonces, ¿cuál mensaje nos manda? No se rebelen contra la palabra de Jehová. Ese sería lo más destacado en esta primera lamentación. Además de ver todo lo que está sufriendo, si es de gran dolor, está como Job quejándose, está como Job sufriendo lo que le está pasando, está como Job viendo perder su economía, viendo perder sus animales, sus rebaños, está como Job viendo perder su esposa, sus hijos, sus siervos, está como Job. Sión está como Job en este capítulo 1. Se parece al capítulo 1 de Job, donde Job empieza a perder y a perder y a perder porque ha venido un mal sobre Job. Pues igual esta Sión, a ella le ha venido un mal que es derivado del juicio, el castigo de Dios. Pero a Job no le vino el mal por castigo, era una prueba, pero a ella sí le vino por una razón, y la razón es castigo, juicio de Dios. Entonces, ¿qué nos dice como de mayor atención en capítulo 1? Nos dice, no se rebelen contra la palabra de Jehová.
porque Dios es justo. Y nosotros estamos así, dice: pueblos, miren mi dolor, miren lo que nos pasó a nosotros para que ustedes no lo repitan. ¿Y qué fue lo que les pasó? Dice: nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios. Esa fue la razón principal por la que todas las riquezas que teníamos se hayan perdido, y para que ese juicio nos dejó atribuladas, nos dejó sin consolador. En la primera lamentación muestra la razón principal por la cual están viviendo esas lamentaciones. Muestra la razón por la cual ellos estuvieron de lamento en lamento. Entonces, durante ese periodo de lamentación ya lo pudieron reconocer, porque recuerden que cuando el profeta Jeremías les profetizaba que ellas estaban rebelándose contra Dios, ellos no lo podían ver, estaban ciegos, sordos, no alcanzaban a ver que se estaban alejando de Dios. Pero ya aquí en el cautiverio, en tierra extranjera, cuando están padeciendo todo este mal, sí alcanzaron a ver, a volver en sí, que ellos se rebelaron contra Jehová Dios. O sea que este juicio, esta disciplina, ya va produciendo los efectos positivos. ¿Cuál es el efecto positivo? Producir el arrepentimiento. Esta disciplina tenía un efecto positivo, que es que ella despierte, que vuelva en sí. Y volvió en sí por el dolor. El dolor la hizo despertar, el dolor la hizo reconocer, porque cuando Jeremías les profetizaba, no podían reconocer que estaban en rebelión, no reconocían que estaban mal con Dios. Antes creían que era Dios el que estaba perdiendo el poder, que era Dios el que estaba mal. Ellas todavía sin dolor no alcanzaron. Entonces Dios permitió el dolor. Acá ya están, porque alguien se lamenta porque tiene dolor, porque alguien llora porque tiene dolor. Y el dolor, la primera lamentación muestra cómo el dolor que está pasando, por la cual le vino toda esta desgracia, les ha hecho algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Volver en sí y reconocer, confesar. ¿Qué confesaron? Jehová justo, nosotros somos injustos. Cuando ellos están reconfesando que Jehová justo, a la par están confesando: nosotros somos injustos. Por eso lo está diciendo: Jehová justo, mas nosotros somos los rebeldes. ¿Qué afectamos de Dios? ¿En qué pecamos? En su justicia. Tocamos la justicia de Dios como injustos, como pecadores, como rebeldes. Entonces, por eso, en medio de su dolor, en medio de su lamentación, están despertando, están volviendo en sí a reconocer, porque no están en la tierra viviendo de bendición en bendición, sino que por el contrario, están en una tierra extranjera viviendo de lamentación en lamentación. Entonces, ¿por qué están viviendo de lamentación en lamentación? Porque ellos se rebelaron contra la justicia de Dios. Eso fue lo que les ocurrió. Entonces, por eso, ya volviendo en sí por medio del dolor, le dice: Jehová, reconocemos que tú eres justo. Jehová es justo, nosotros los injustos. Y nos deja enmarcado para todos los pueblos, toda familia, toda persona, diciendo: no se rebelen contra Jehová, para que no sea el dolor el que les permita ver la justicia de Dios. De lo que está diciendo es: hay otro camino que no es el dolor. Hay otro camino para reconocer que Jehová es justo, para vivir en obediencia a su palabra. Pero nosotros, por nuestra rebelión, conocimos el camino del dolor, el camino de la lamentación, el camino del sufrimiento. Pero había otro camino, que donde se podía conocer lo mismo. Había un camino donde se podía decir: Jehová es justo, sin dolor. Pero ellos escogieron el camino más doloroso para poder llegar a la misma conclusión, que Jehová es justo. Entonces, lo que está diciendo esta nación, el profeta está hablando en nombre de la nación, lo que está diciendo es: no comprueben la justicia de Dios por dolor. Hay otro camino. Esta es una parábola parecida al hijo pródigo, porque el hijo pródigo comprobó la misericordia del Padre, comprobó lo bueno que es el Padre, pero por una experiencia de dolor. Entonces, lo que le está diciendo es: miren esta foto, miren cómo he quedado,
Miren todos los pueblos, escúchenme, incluso dice, oíd todos los pueblos, vean mi dolor, oigan y vean lo que me está pasando a mí, para que a ustedes no les pase. ¿Qué le está pasando a ti, Sión? Que quede desolada, quede atribulada, quede sin amantes, quede sin consolador. Toda la desgracia me vino, tocó todas las áreas de lo que era Sión por una sola razón, por rebelarse contra la palabra de Dios, porque no reconoce a tiempo la justicia de Dios. Entonces, en el capítulo 1, que confiesa Sión ya como algo positivo, empieza a darse cuenta de quién es Dios y quiénes son ellos. Dice, Dios es justo, nosotros somos pecadores. Y ese es el primer paso para empezar nosotros a volver a tener comunión con Dios. ¿Cuál es el primer paso? Confesar que Jehová, el Padre justo, que Dios es amor. Confesar que Cristo Jesús es el justo, que Cristo Jesús es el santo. ¿Cuál es el paso ahora para volver a estar bajo la economía de Dios? Porque aquí Israel está fuera de la economía de Dios. Por eso está padeciendo, por eso está sufriendo, porque está por fuera del rebaño, está por fuera de la economía de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso para volver a la economía de Dios? Reconocer lo que Dios es. Por eso lo que hace Israel es, dice, Sión extendió sus manos y confesó, hizo una confesión, empezó a confesar las verdades de Dios. Y ese es el primer paso para todos los Adanes que fuimos expulsados del Edén. Ella fue expulsada de la tierra prometida, pero nosotros fuimos expulsados de Sión, del paraíso, del Edén. Entonces, ahora, ¿qué hemos de hacer nosotros? Lo primero que hemos de hacer es empezar a confesar lo que Dios es. Por eso Israel, Sión, dice, Jehová es justo. Entonces, asimismo, hoy nosotros, para volver a estar dentro de la economía de Dios, nosotros empezamos a confesar lo que Dios es, y cuando yo confieso lo que Dios es, me doy cuenta todo lo que yo no alcanzo a hacer. Entonces, por eso cuando yo veo la santidad de Dios, Jehová es 3 veces santo, vemos que nosotros no somos 3 veces santos. Vemos cuando confesamos que Jehová es justo, vemos que nosotros no somos justos. Que Jehová es misericordioso, nosotros no tenemos toda esa misericordia de Dios. Entonces empieza el camino de regreso a la economía de Dios por confesión. Entonces, ¿qué nos muestra? Que debo empezar a confesar todo lo que Dios es, todo lo que Cristo es. Por eso cuando nosotros entramos al nuevo pacto nos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces empezamos con una confesión de lo que Dios es, de lo que el Hijo es, y reconociendo lo que nosotros no somos. Entonces por eso Israel está reconociendo, Jehová sí es justo, nosotros no somos justos. Jehová es santo, nosotros somos rebeldes. Entonces, sí, ese fue el primer camino en el que empieza el regreso, en el que empiezan ellos a volver a tener esperanza de volver a la economía de Dios. ¿Cuál es la mayor esperanza en este libro? Para ellos, volver a la tierra prometida, pero para Dios, que ellos vuelvan a su economía. ¿Qué quería Dios? Que Israel vuelva a estar en su economía. Ellos pensaban en volver a estar en la tierra, pero Dios estaba pensando en que ellos regresen a ser la economía de Dios. Pero empieza el camino, igual que el hijo pródigo. Entonces empieza a volver en sí. Y cuando empiezo a volver en sí, reconozco y empiezo a ver quién es Dios, qué es Dios, y confieso lo que es Dios en Cristo Jesús. Y por medio de ver lo que es Dios en Cristo Jesús, es como un espejo donde me doy cuenta qué es lo que yo soy. Entonces, ¿qué se da cuenta Israel? Dice, Jehová justo. En realidad no estamos aquí por Jehová Dios, estamos aquí por nosotros. Eso es lo que se da cuenta, dice, no es Dios. Dios ha sido justo durante todo este tiempo. Se dieron cuenta que les mandó profetas sin cesar, que les mandó palabra de arrepentimiento sin cesar desde temprano hasta lo último. Solo que ellos no estaban ciegos y sordos, estaban endurecidos sus corazones. Entonces ya en medio del dolor, en medio de la aflicción, sí reconocen que no es una responsabilidad de Dios, que no es culpa de Dios, que Dios es justo. Entonces ellos dicen, nosotros hemos tocado la justicia de Dios, hemos sido injustos, hemos sido rebeldes a su palabra.
Y esa es la razón por la que estamos aquí. Entonces ellos reconocen que no es una responsabilidad de Dios, sino es de ellos. Ellos confiesan: Dios, realmente tú has sido justo, nosotros hemos sido los rebeldes, nosotros hemos sido los pecadores, nosotros hemos sido lo que provocamos esta condición en la que estamos viviendo. Hemos provocado que nos venga tu juicio, tu castigo, por afrentar tu justicia. Y por eso llama a todos los pueblos. Entonces nos sirve el capítulo 1 como un mensaje que en medio de la lamentación, en medio del dolor, está haciendo Sion. Es como si el hijo pródigo en Lucas hiciera lo mismo, diciéndole a todos los hijos: no se alejen de la casa del Padre, miren lo que me está pasando, porque yo fui insensato, fui imprudente, mas mi Padre misericordioso es lo mismo. Está aprovechando en medio de esta lamentación, en medio de ese dolor, está evangelizando, está sirviendo para algo positivo la experiencia que ella está viviendo dolorosa. Entonces por eso le dice: pueblos, oí, ve mi dolor, escuchen mi lamento, porque esto que está escribiendo Jeremías son las señales del dolor, es el dolor encarnado, está encarnando paso por paso cada dolor. Pero son 5 lamentaciones. Dice: tengo dolor en mis jóvenes, en mis vírgenes, en mis riquezas, en toda parte tenía dolor. Está como Job, por todas partes se le metió el mal. Entonces le dice: hay una manera de evitar esto. ¿Cuál? Ser obediente a la palabra de Dios. Dice: ¿por qué nosotros nos ocurrió esto? Dice: por rebelarnos contra. Entonces, ¿cuál es la parte positiva? Obedecer la palabra de Dios es lo que nos va a permitir no vivir esta experiencia. ¿Cuál experiencia? De estar fuera de la economía de Dios. Y estar fuera de la economía de Dios pues trae todo tipo de lamento, todo tipo de desgracia. Entonces dice: nosotros nos ocurrió esa expulsión fuera de la economía de Dios por rebelarnos contra su palabra. Entonces, ¿qué vamos a interpretar en medio de esta lamentación? Primero, una palabra de edificación para nosotros. ¿Cuál? Tenemos un solo objetivo en la vida: obedecer la palabra de Dios. Nuestra bendición, nuestro bien, toda nuestra esperanza, nuestra plenitud está en obedecer la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, siempre vamos a estar no vamos a estar dentro de este libro, no vamos a estar de lamentación en lamentación, sino de bendición en bendición. Por eso en Adán, cuando Adán no obedeció el mandato de Dios, le vino el dolor. Israel, cuando no obedeció la ley de Dios, le vino el dolor. O sea que todo lo que en Dios, una palabra clave que debemos nosotros tener en nuestro espíritu siempre es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Pero ya en este capítulo, ¿qué dice Israel? Dice: nosotros estamos viviendo esto por desobedecer la palabra de Dios. Pero ya nosotros conocemos la palabra de Dios, porque ellos conocieron la palabra oral, la palabra en la piedra, pero nosotros conocemos la palabra de Dios encarnada. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el verbo de Dios. Entonces, ahora nosotros, los que conocemos la mejor forma de la palabra, porque ellos conocieron una palabra invisible, ellos conocieron la palabra cuando no tenía carne, cuando no tenía hueso, cuando no tenía sangre. Ellos conocieron la palabra, pero aunque la conocieron, se rebelaron. Pero cuánto más, por eso el apóstol Pablo dice: cuánto más será el castigo para los que conocieron la palabra con carne y hueso, cuando la conocieron completa. Porque ellos conocieron la palabra incompleta, la palabra invisible. Pero nosotros hemos recibido la palabra completa de Dios encarnada. Cristo es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje que vamos a tomar de esta carta para edificación? Lo que nos dice Sion, los que nos dicen los que están en lamento. ¿Qué nos dice? No se rebelen contra la palabra de Dios. Pero ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? No se rebelen contra Cristo. Porque rebelarse contra Cristo va a dejar la vida de lamento en lamento. Entonces lo que está diciendo es: ya que ustedes conocen
la palabra encarnada, la palabra total, encapsulada que es Cristo, no se rebelen contra la palabra de Cristo. No se rebelen contra la palabra de Dios que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? No rebelarse contra Cristo Jesús. ¿A quién debe obedecer? ¿Qué está diciendo Israel? Es la que está en lamento. Diciendo, miren, me escuchen mi lamentación. No estamos acá divirtiéndonos en Babilonia, estamos sufriendo. Hay lamento todos los días. Están las lágrimas en nuestras mejillas. Estamos sufriendo el haber sido expulsados de la colonia de Dios. Entonces nos dice, y hay una manera de evitarlo. ¿Cuál? No se rebelen contra la palabra. Sean obedientes a la palabra. Entonces, pero ya ellos llamaban la palabra a la expresión oral, pero nosotros sabemos cuál es la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El que las obedece va a tener vida, va a tener espíritu que lo vivifica. Entonces lo que está diciendo Israel es, nosotros nos rebelamos contra su palabra, la palabra visible, invisible, la palabra oral, la palabra escrita en la ley, pero ustedes no se rebelen contra la palabra visible, contra la palabra encarnada. Ahora la palabra de Dios es Cristo. Entonces dice, no se rebelen contra Él porque eso es injusticia. Rebelarse contra Cristo es ser injusto, es caer en pecado. Entonces, ¿qué hacer siempre ahora las naciones de la tierra? Obedecer a la palabra de Dios. Y obedecer a la palabra de Dios es obedecer a Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada de Dios. Entonces, todo lo que Cristo habla o dice, yo debo obedecerlo, porque precisamente es Cristo la palabra de Dios. Cristo ahora es el hablar de Dios. Entonces dice, no se rebelen contra Cristo, no se vayan a rebelar contra Él. Obedézcanlo a Él, porque Él, por medio de Él, es la justicia de Dios. Por eso Jehová era llamado Jehová justicia nuestra, y Cristo es llamado justicia nuestra. Porque siempre que obedecemos a Cristo, estamos viviendo en la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de estar agradando la justicia de Dios? Dice, Jehová es justo. Y la manera de yo poder agradar la justicia de Dios es obedecer su palabra. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, eso me es contado por justicia. Cuando yo creo en la palabra de Dios, me es contado por justicia. Cuando yo me alegro con la palabra de Dios, me es contado por justicia. Todo lo que yo haga positivo con la palabra de Dios, me es contado por justicia. Pero ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Cristo. O sea, que todo lo que yo haga positivo hacia Cristo, me es contado por justicia. Si alguien cree en Cristo, le es contado por justicia, porque Cristo es la palabra de Dios. Si alguien honra a Cristo, le es contado por justicia porque está honrando la palabra de Dios. Si alguien sirve a Cristo, le es contado por justicia porque está honrando la palabra de Dios. Si alguien ama a Cristo, adora a Cristo, le es contado por justicia. Todo lo que el hombre haga positivamente hacia Cristo, le es contado por justicia. Alguien tocó el borde de Cristo, le es contado por justicia para recibir un milagro. Por eso la mujer tocó el borde de Jesús. Todo lo que haga positivo para Cristo, le es contado por justicia. Y la parte contraria, todo lo que haga negativamente contra Cristo, le es contado por injusticia. Le es contado por pecado, le es contado por castigo. Pero Cristo, todo lo que se haga positivo hacia Él, derramarle un perfume, le es contado por justicia. Prestarle los almos a Cristo, le es contado por justicia. Sacar su cuerpo del sepulcro aunque esté muerto, le es contado por justicia. Ayudarlo a darle el agua en el camino a cargar su cruz, le es contado por justicia. Por eso todos los hombres que hicieron algo por Cristo, le fue contado por justicia. Los que creyeron en Él, le fue contado por justicia. Y todos los que hicieron algo por Cristo, como le fue contado por justicia, recibieron bendición, recibieron recompensa, porque es honrar la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios, es honrar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, servir la palabra de Dios, bendecir la palabra de Dios, que es Cristo. Entonces Cristo es la nueva palabra de Dios, Cristo es el hablar de Dios, y todo lo que hagamos en relación a Cristo
es lo que te es contado por justicia. Por eso en el primer momento que tú creíste en Él, entraste a la justicia de Dios y empezó el recobro de la economía de Dios para empezar a darle mejores cosas a Cristo Jesús. Porque nosotros empezamos dándole nuestro creer, pero más adelante, entre más lo conocemos, le vamos dando más que nuestro creer a Cristo. Le vamos dando los mejores sentimientos, las mejores expresiones de nuestro corazón al Señor Jesús. Entonces, capítulo 1 nos deja el capítulo ver, por medio de las lamentaciones de Sión, quién es Cristo en el capítulo 1. Cristo es la palabra encarnada de Dios, Cristo es el hablar de Dios, Cristo es por medio de quien yo puedo entrar en la justicia de Dios o estar en la injusticia de Dios. ¿Cómo mide Dios la justicia? Entonces, para ellos, Dios midió la justicia por medio de la ley. Dios midió la justicia para ellos por medio de la ley. Dios les entregó la ley. ¿Qué era la ley? La palabra escrita. ¿Qué era la ley para ellos? La palabra escrita, la palabra encarnada en piedra. Entonces, si ellos obedecían esa palabra, creían esa palabra, les era contado por justicia y les vendía bendiciones. Pero si ellos se rebelaban contra esa palabra escrita, les venían lamentaciones, les venía dolor, lamento, sufrimiento. Entonces, ellos recibieron la palabra escrita en piedra, encarnada en piedra. Pero nosotros recibimos la palabra encarnada en carne, en hueso, en Jesús. Entonces ahora nos corresponde a nosotros hacerle la honra, la adoración, el obedecer toda la palabra de Cristo Jesús. Lo que Cristo es, lo que Cristo habla, yo está en la obediencia. Entonces, la única forma de estar en la justicia de Dios es por medio de Cristo. Desde el creer hasta todo lo que le podamos dar a Cristo, me es contado por justicia. Y a ellos, ¿por qué le fue contado por injusticia? Porque ellos finalmente se rebelaron contra la palabra. Dejaron de creerla, dejaron de honrarla, dejaron de servirla, y por eso le fue contado por injusticia y les vino este castigo. Entonces, ¿cuál es la justicia hoy? La justicia es Cristo. ¿Cuál era la justicia en este antiguo pacto? La ley. Era lo que Dios, era el medidor de la justicia. Por medio de la ley, Dios medía si ellos eran justos o injustos. Y hoy, por medio de Cristo, Dios nos llama justos e injustos. Y todo el que esté en Cristo, Dios lo llama justo, por Cristo. Pero todo lo que está por fuera de Cristo está en estado de injusticia. Y por estar en estado de injusticia está en estado de pecado. Y hay juicio y condenación. Entonces por eso es que nosotros nos salvamos del castigo de Dios, de la injusticia de Dios por estar en Cristo, porque Cristo me justifica. Pues todos los beneficios que yo tengo de Dios están por cómo yo me relaciono con Cristo, por lo que yo le doy a Cristo. Ahí está mi justicia, estar en Cristo. Es que recibió Sión. Sión recibió castigo, recibió lamento, recibió dolor, recibió toda esta descarga de la ira de Dios. Incluso el profeta Jeremías le preguntaba a Dios que por qué le descargó tanta ira a su esposa, porque fue fuerte. Entonces Dios le dice porque ellos transgredieron la ley, porque se rebelaron contra la justicia de Dios que era la ley. Entonces, ¿cuál es cuál es la ventaja que tiene nuestro pacto? Nuestro pacto tiene una ventaja, que es que Israel, en el tiempo del Sinaí, en el monte de Sinaí, Israel recibió una ley penal. O sea, la ventaja que tenemos nosotros a Israel, porque Israel recibió una ley penal. ¿En qué consiste la ley penal? Que todo lo que se infrinja es castigado con muerte. O sea, la ley penal es castigado con cárcel y muerte. Entonces Israel vivió con una ley que mataba, porque era una ley penal. Pero venido Cristo Jesús nos dio a nosotros, o hizo una obra para que no recibiéramos la ley penal, sino que Cristo hizo una obra para que nosotros recibiéramos una ley civil. Y la ley civil no mata, la ley civil no encarcela, la ley civil indemniza. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos entre estos dos pueblos, entre estos dos pactos, que ellos
la ley finalmente los mataba, porque al rebelarse contra la ley era una ley penal, era una ley contra el Estado de Dios. Pero nosotros, por la obra de Cristo, hemos recibido una ley de vida, una ley civil. Y la ley civil nunca su objeto es el castigo ni la muerte, es indemnizar, vivificar. Entonces, por eso nos dice cuál es la solución. Dice, ustedes tienen mejores beneficios, mejores bendiciones en el nuevo pacto. No se rebelen contra la palabra de Jehová Dios. ¿Y cuál es la palabra? Cristo es la palabra de la cual mi alma no se debe rebelar. Es que ¿qué otra consecuencia tuvo esta esposa por rebelarse contra la palabra de Dios? Quedó sin consolador. No había quien la consolara. Por eso es que todos los que venimos a Cristo, inmediatamente una recompensa que tenemos al venir a Cristo y honrar a Cristo y creerle a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, es recibimos el Consolador, recibimos el Espíritu Santo. Entonces por eso ellos iban sin Jehová Dios por ese cautiverio y sin el Espíritu Consolador. Entonces su lamento era doble, no había quien la consolara. Pero nosotros hoy estamos bendecidos porque tenemos al Padre con nosotros y tenemos al Espíritu Santo como consolador. Nosotros sí tenemos quien nos consuele en las diferentes aflicciones que todavía vamos pasando durante el encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué perdió Sión? Perdió la tierra, perdió el consuelo, no tenía el consolador. ¿Y cuál es uno de los beneficios grandes que nos trajo Cristo a todos nosotros? Nos trajo de regreso al Consolador. Por eso, finalmente el libro, el primer capítulo cierra diciendo, no hay consolador para mí, que lo cual nos muestra Adán. Este es el libro para Israel Sión, pero es el mismo libro de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán perdió el Edén, Adán perdió el Consolador, perdió el Espíritu. Entonces cuando viene Cristo Jesús me hace recobrar lo perdido. ¿Qué recobró el Hijo? El Hijo recobró un Padre. El Hijo recobró una herencia. Es lo mismo. Cuando Cristo, yo vuelvo a la justicia de Dios, que es por medio de Cristo, vuelvo a recuperar lo perdido. ¿Qué recupero? A Dios como Padre. Vuelvo y recupero el Consolador. Por eso el Señor Jesús dijo, yo les dejaré el Consolador. No los dejaré solos. Le daré algo que Adán perdió. ¿Qué le dejaré? El Espíritu. Ese era un consolador, un ayudador, un maestro. Él estará con ustedes. Ya es tener el Espíritu Santo. Es una gran recompensa de la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es la única manera de estar hoy en la justicia de Dios? Hay una. Obedecer a Cristo. Amar a Cristo. Servir a Cristo. Creerle a Cristo. Honrar a Cristo. Bendecir a Cristo. Todo lo que hagamos positivo hacia Cristo te es contado por justicia, absolutamente todo. Y todo lo que haga alguien en contra de Cristo le es contado por injusticia. Por eso, el que no cree en Cristo está condenado. ¿Por qué? Porque queda por fuera de la justicia de Dios y no recibe el Consolador. Entonces, todos los que recibamos a Cristo, creamos en Cristo, amemos a Cristo, recibimos el Consolador. Por eso el Señor Jesús dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, les voy a enviar al Consolador. Entonces nosotros tenemos una bendición que es el Espíritu Santo. La tierra la tendremos de último, pero por ahora tenemos la primicia, el Espíritu Santo. ¿Qué perdió Sión? La tierra y el Espíritu Santo, perdió el Consolador. Dice, ya no hay quien me consuele. Pero Él nos está mostrando a nivel global que es lo mismo que perdió la humanidad. Lo mismo que perdió Adán. Adán perdió su lugar, la tierra, el paraíso, y perdió el Espíritu. Y Cristo nos muestra el capítulo 1 cómo volver a Cristo, cómo Dios manda la palabra y la mandó en forma no penal. Damos gracias porque la primera vez la palabra vino como una ley penal, pero cuando Cristo vino como una ley civil, como una ley de vida. Y por eso ahora nos beneficia a nosotros, porque aun cuando todavía hay alguna transgresión, la ley no te mata, sino te vivifica, la cual es diferente a la antigua, porque la antigua, por ser una ley penal, daba juicio de muerte, de castigo.
Entonces damos gracias a nuestro Padre maravilloso por la obra de Cristo Jesús, porque a pesar de que Adán nos dejó en un cautiverio, a pesar de que Adán nos dejó desolados, atribulados, Adán nos dejó junto con el engaño de la serpiente en el Edén, nos dejó sin consolador, nos dejó por fuera de la economía de Dios. Vino el postrer Adán, que es Cristo Jesús, vino la palabra encarnada, para que nosotros volvamos a Sion, al Edén, volvamos a la economía de Dios, volvamos a tener comunión con Dios. Aquí se había roto la comunión con Dios. Aquí Dios e Israel están separados el uno del otro, pero Cristo vino para unirnos con Dios, para quitar la enemistad, volvernos a reconciliar con Dios como hijos. Entonces el capítulo 1 es lo que todas las naciones deben oír. Por eso el profeta le dice: pueblos todos, oí ahora. Y no dice un pueblo, todos los pueblos de la tierra. Le voy a dar el versículo, dice capítulo 1, versículo 18. Pueblos todos. ¿A quién está hablando? A todos los pueblos de la tierra. Porque todos los pueblos de la tierra tienen que mirar este libro. Tienen que mirar lo que ocurre aquí, porque este libro está resumiendo el lamento de la humanidad. Pero ustedes escuchan continuamente marchas de gente que se lamenta de guerra, de muertes, de niños que mueren en la guerra, de personas que están con hambre. ¿Qué es eso? Lamentaciones. Se escucha personas lamentándose de enfermedades, de diferentes virus, diferentes injusticias de la tierra. ¿Qué son eso? Lamentaciones. ¿Pero por qué son esas lamentaciones? Nos lo dice el libro, pero parece que nadie lo lee, nadie lo publica. Aquí lo dice: pueblos todos. Hay una razón por la que ustedes viven de lamento en lamento, y no se soluciona con marcha ni con más guerra contra otros. Se soluciona de una manera: es que todos ustedes, los pueblos, ustedes están en injusticia. ¿Cómo así, Dios? ¿Y por qué estamos en injusticia? Porque ustedes se están rebelando contra mi palabra. Y mientras que se rebelen contra mi palabra, no van a poder vivir de bendición en bendición. Van a vivir de lamentación en lamentación. Está muy clarito en la misma escritura. ¿Qué no quieren las naciones? Las naciones no quieren sufrir. Las familias no quieren sufrir. Los pueblos no quieren ver todo ese sufrimiento que sí causa lamentación, dolor, asolamiento. No hay consuelo. Hay lágrimas continuamente. Pero no lo dice. Pueblos todos, a todos. No le está diciendo a los de Occidente, a todos los pueblos de la tierra. Dios es justo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir la justicia de Dios. Pero que en el antiguo pacto era muy difícil, porque era por la ley penal, era por la ley de piedra. Pero gracias hoy que Cristo hizo una obra, convirtió la ley penal en ley civil, ahora todos podemos entrar a la justicia de Dios tocando a Cristo. Todo el que toque a Cristo entra a la justicia de Dios, y va a haber no lamentación en lamentación, sino bendición en bendición. ¿Y cuál es la mayor bendición? Vamos a recibir el Consolador, el Espíritu que me consuela, que me empodera, que me ayuda en medio de este siglo. Entonces, pueblos todos, ¿qué deben hacer? Dos cosas: oír y ver. ¿Y qué deben oír? Oír mi dolor y ver mi dolor. Te dice: vean mi dolor, escuchen mi dolor y véanlo, para que ustedes se libren de esto. Pero ¿qué tienen que hacer los pueblos? Mirar a quien está aquí sufriendo este dolor. ¿Y quién está sufriendo este dolor? Los injustos, los que se rebelan contra Dios. Entonces, ¿para quién es el dolor? Para los que se rebelan contra Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Entonces, todo pueblo que se rebele contra Cristo va a seguir lamentándose. Pero toda familia que venga a Cristo, haga a Cristo su Señor, su Rey, su Salvador, su Redentor, su Maestro, todo aquel que le dé una parte positiva de su corazón a Cristo, va a recibir el favor de Dios. Pero todos los que se levanten contra Cristo, le den la espalda a Cristo y rechacen a Cristo, pues van a vivir una lamentación mientras que viven, y finalmente una condenación. Porque todo el que no cree en Cristo ya está condenado. Y mientras que viva, pues será lamentación en lo que lo persiga. Entonces, por eso, capítulo 1, Cristo es la palabra de Dios. Y ahora yo
aprovechar el dolor que vivió Cristo, el sufrimiento que vivió Cristo, para yo ver cuánto me ama el Señor y no quiere que yo sufra ese dolor, sino que yo mejor diga, voy a obedecer a Cristo, voy a amar a Cristo, todos los verbos con Cristo. Entonces, todos los verbos de nuestra vida es ver a Cristo, ir a Cristo, leer a Cristo, tocar a Cristo, andar en Cristo, vivir para Cristo, comer para Cristo, alegrarme para Cristo, servir a Cristo. Todos los verbos que yo haga tienen un solo enfoque, Cristo. Y si todos los verbos son para Cristo, estamos en la justicia de Dios, en el favor de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios. Y todo lo que yo haga con la palabra de Dios positivo me es contado por justicia. Y todo lo que se haga o no se haga para Cristo, incluso aunque no se haga, le es contado por injusticia. El no hacer algo para Cristo, el no darle nada de tu vida a Cristo, es contado por injusticia. Porque ahora la palabra de Dios se encarnó. Ahora vino a dar vida. Ya no viene en piedra, vino en carne, para que nosotros la podamos recibir en nuestros corazones. Bien, amado, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque ya el gran milagro ocurrido en nuestras vidas, hemos podido ver a Cristo, hemos podido recibirlo y hemos podido recibir al Consolador. Pero también sabemos que hay más personas en el mundo que están viviendo este libro, puras lamentaciones. Pues nosotros tenemos que seguir publicándole, diciendo, mire, pueblos todos, hay una manera de salir de las lamentaciones, hay una manera de dejar de estar lamentando tantas muertes, tantos niños que mueren, tanta enfermedad. Hay una manera de estar lamentando tanta desgracia en el mundo, una sola: obedecer la palabra de Dios. Es la única forma de salirnos de las lamentaciones. Y la palabra de Dios se llama el Señor Jesucristo. Él es la palabra encarnada para que todos los hombres la oigan y la reciban y le demos lo mejor de nuestro corazón a esa palabra que se llama Cristo. Sean muy bendecidos, amados. Damos gracias a nuestro Padre y en el nombre del Señor son invitados para la mesa de la noche, poder comer y disfrutar sus riquezas. Paz a todos. Sean muy bendecidos, amados. Sigamos dándole lo mejor de nuestras vidas a la palabra de Dios, que es el Verbo encarnado, Cristo Jesús, porque eso nos es contado por justicia. Paz a todos. Paz a todos.